Lunes de carnaval, carnaval toda la vida. Hay algunos que nunca se quitan la máscara. Y hay otros que disfrazados pretenden que la gente les crea. Creo, sinceramente, que los peores disfraces que podemos ver en estos tiempos son los que se están utilizando en la crisis que se vive con los rehenes israelíes en manos del grupo terrorista palestino Hamas. Estos delincuentes del grupo Hamas se han disfrazado, tienen varias máscaras. Una de sus máscaras es mostrarse como si fuesen un gobierno, cuando en realidad son un grupo terrorista. Otra de sus máscaras es mostrarse como unos sufridos pobrecitos que son sometidos, oprimidos, etcétera, etcétera. Y la otra máscara que en realidad comparten los terroristas islámicos con buena parte de eso que han dado en llamar a la comunidad internacional, es la que oculta detrás de las buenas intenciones y de la preocupación por la paz el más asqueroso antisemitismo. Esta gente odia a los judíos y no puede, sobre todo la izquierda, con algunos sectores de esta derecha conspiranoica que ven a los judíos como causantes de todos sus males en cualquier parte del mundo. Gente muy loca. Son una gente que es capaz de decir que son de la derecha más derecha, más conservadora, pero no tienen empacho en coincidir en sus posturas conspiranoicas con la izquierda más extrema y más zarrapastrosa. Esas cosas son las que vemos en el mundo de hoy. Pero Israel no ha cesado en el reclamo por la pronta puesta en libertad de los rehenes que están en manos de Hamas. Y a pesar de que lo que no se ha renunciado a la vía negociada, también es cierto que los organismos de seguridad israelíes no han cesado en sus esfuerzos para rescatar a esos rehenes. Han rescatado a dos, que por cierto son originalmente nacidos en Argentina. Y en medio del rescate se han descubierto algunas cosas interesantes. Porque lamentablemente, terrorista siempre es terrorista. Y cuando se les agarra infraganti, se descubren detrás de sus fachadas de niños buenos las barbaridades de las cuales son capaces. De eso vamos a hablar en este primer segmento de nuestro programa de hoy, lunes 12 de febrero del año 2024. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios. En Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Uribe Sifontes y su libro Destrucción de un país para entender el daño que nos hicieron y nunca olvidarlo. Las puertas de Santiago Don Mar, una historia para pensar. La mujer adúltera existe y no es un bolero. La mujer adúltera, un libro del doctor Danilo Tegler. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría, Lara Faría. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera, porque en este mundo de hoy los criminales están al mando. Gracias por estar de vuelta a su canal de YouTube favorito de actualidad política de Venezuela, de Hispanoamérica y del mundo, pero en tu idioma. Para nosotros es un verdadero placer saber que te encuentras de ese lado de la pantalla siendo testigos de esta nueva emisión de su programa Fuera de Orden.
que llega a ustedes gracias a la cortesía y a la bondad y al privilegio que nos dan todos nuestros suscriptores en nuestra cuenta en la plataforma Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Todos los que se suscriben a esa cuenta nos ayudan financieramente a continuar realizando este programa y todos los contenidos de nuestro canal. Contenidos que son distribuidos, y esa es la mayor de las recompensas, de forma gratuita a todos aquellos que nos siguen en Facebook, que nos siguen en YouTube. A los que nos siguen en Facebook les agradecemos por habernos hecho crecer. Ya somos más de 130,000 almas que seguimos la página de Facebook Daniel Lara Farías. Gracias por darle me gusta también a nuestros videos, por activar las notificaciones y por estar suscritos a este canal. Si activa la campanita sabrás cuando estamos en vivo, cuando estamos en estreno y cuando tenemos novedades. Te saluda como todos los días Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, recordándote sin descanso: la fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir y te robarán desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros. Y seguimos. Bien, en el barrio hay 3 días de carnaval. En el barrio hay 3 días de carnaval. Eso dice la canción. Hay algunos que viven en carnaval toda la vida. Eso está perfectamente claro. Tengo que saludar a todos los que se conectan a esta hora cuando son exactamente las 5:40 de la tarde en este lado del Atlántico. Son las 12:40 del mediodía en Venezuela, 11:40 de la mañana en Miami, 4:40 de la tarde en Tenerife, en Edimburgo y en Londres. Saludos a todos los que se conectan desde Bogotá, a los que se conectan desde Miami, a los que se conectan desde los distintos confines del Caribe, como los que nos ven y nos hacen saber de su sintonía allá en Cuba, a los que nos ven, a toda la diáspora nicaragüense que combate el espantoso régimen de Daniel Ortega y que tienen a bien hacernos saber también de su sintonía y de su apoyo a este canal. Saludos a todos los que nos ven desde Centroamérica, a los que nos ven desde México, a los que le llevan la marcha a la implantación del socialismo del siglo XXI en los distintos confines de nuestra región, y a quienes desde fuera de su país, en Asia, en África, en distintas partes del mundo, de confines súper extraños. Hay gente que nos ha mandado mensajes de Arabia Saudita, desde Brunei, desde Kazajstán, desde Tahití. Bueno, una cosa impresionante la cantidad de reportes de sintonía que tenemos. Al final del programa, como todos los días, trataremos de leer todos y cada uno de estos mensajes. Y por supuesto que para nosotros siempre es un honor decirles que alrededor de esta hora del mediodía, hora de Venezuela, estaremos en vivo normalmente, o con programas previamente grabados que estarán siempre siendo transmitidos a esta hora. En el caso de nuestras transmisiones en vivo, para el gusto de todos aquellos que nos siguen, estos programas serán, cuando son transmitidos en vivo, como es el caso de este, serán divididos en 2 y colocados en diferido y separado a las 8 de la noche, hora Venezuela. Así que esté siempre pendiente. Lo mejor es suscribirse al canal y activar las notificaciones. Que con eso usted sabe cuando tenemos un contenido nuevo y no pasa nada y nadie se angustia y nadie pasa rocha con todo esto. ¿Ok? Bien. El tema de Israel es sumamente espinoso y sumamente difícil, porque la fuerza de la propaganda antisemita, la fuerza de la propaganda contra Israel, la fuerza del antisemitismo de la izquierda que domina los medios de comunicación es de tal magnitud que muchas veces obnubila e impide ver el panorama de forma precisa. Todo aquel que odia a los judíos oculta su odio y busca fórmulas para ocultar ese odio. Y como estamos en carnaval, podemos hablar de las distintas máscaras que existen para ocultar el odio a los judíos. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial y se convirtió el antisemitismo en un crimen que fue llevado al máximo por Hitler, por los nazis y por el fascismo, con campos de concentración, campos de exterminio y todas las barbaridades que sabemos que ocurrieron, ser antisemita dejó de ser una moda y dejó de ser elegante y pasó a ser una muestra de la bajeza y una expresión perseguida legalmente de discriminación. Así, uno se extraña que la izquierda
en los Estados Unidos, por ejemplo, enarbole la bandera del pacifismo contra la discriminación cuando se trata del Black Lives Matter, pero sea capaz de permitir que ocurran marchas y manifestaciones en contra de un supuesto enemigo sionista con un espantoso lema que dice Palestina libre desde el río hasta el mar, sin saber lo que eso significa. Cuando dicen que Palestina debe ser libre desde el río hasta el mar, lo que están diciendo en pocas palabras es que quieren que desaparezca Israel para que entre ese río y ese mar, que muchos de ellos ni siquiera saben a cuál río y a cuál mar se refieren, no existe Israel, sino que todo sea Palestina. Y eso se permite en los Estados Unidos. Entonces llega el momento en que se ponen de moda, gracias a la propaganda, gracias a la alienación de la circulación de cualquier estupidez en las redes sociales sin sustento y sin que nadie se atreva a investigarlo, porque aquí parece que es más fácil hacer un video de 30 segundos diciendo estupideces que nadie puede confirmar que dedicarse a leer un libro y revisar la historia. Termina convirtiéndose en algo cool apoyar a Palestina, termina siendo algo cool hacer lo que dice Greta, termina siendo cool ser ecologista, termina siendo cool ser vegano, como si no son al final derechos. A usted le puede parecer cool cualquier cosa. El asunto es cuando esa cosa que a usted le parece cool es un delito. Si a usted le parece cool ser antisemita, porque en realidad yo no soy antisemita, yo soy antisionista, pero usted no sabe qué demonios es el sionismo, usted no solamente es un antisemita apestoso, sino que es un imbécil, porque no sabe de qué está hablando. Entonces, antes de salir a decir que usted no es antisemita, sino antisionista, primero revise lo que es el sionismo y después habla estupideces. Luego, hay que decir que el disfraz favorito de la izquierda antisemita es en efecto el antisionismo y el pacifismo. Porque a la izquierda le encanta hablar de paz cuando son ellos los que están con el garrote en la mano. Pero cuando son ellos quienes están en las calles y en la oposición, la violencia es la partera de la historia. Así, por obra de la prestidigitación politiquera de la izquierda, es lícito que un joven lance una piedra contra un soldado israelí y es ilícito que un joven conservador lance una piedra contra un policía si el gobierno es el gobierno de izquierdas de Sánchez, por decir algo. Eso, por supuesto, da para mucho. Usted puede hacer una revisión de cuáles son las posiciones de cierta gente en las redes sociales, eso da asco. Usted ve cómo hay gente que pasa de ser antivacunas y entonces luego pasan a ser, teóricos de la conspiración masónica israelí, no sé qué vergas. O sea, son capaces de mezclarte la gimnasia con la magnesia, pero al mismo tiempo ellos están en contra de la izquierda, dicen. Entonces dice que ellos son, que están en contra de la conspiración sionista masónica mundial, están en contra de las vacunas y están en contra del nuevo orden mundial de izquierdas. Pero resulta ser que la izquierda también también es antisemita como ellos. Al final entonces terminan dándose la mano a través del antisemitismo. Termina siendo entonces el antisemitismo una especie de rey momo que decide quién es más infame en este eterno baile de carnaval de posicionamientos infames para ver quién sabe más, siempre dentro de la dinámica asquerosa de las redes sociales, donde hay gente que prefiere que le digan las cosas en 30 segundos y no que se las digan en 30 páginas. Las cosas como son. Termina ocurriendo entonces que el señor Netanyahu, Benjamín Netanyahu, ha decidido hacerse de la vista gorda frente a los gritos de esa izquierda chimbolegal que en distintos gobiernos del mundo plantea que a los rehenes hay que liberarlos siempre y cuando, porque eso es lo que se está planteando, que sí, que hay que liberar a los rehenes, pero que Israel se tiene que comprometer a la paz. Como si estuviesen con eso de facto asumiendo que lo que ha hecho Hamás es lícito y es legítimo. Y aquí tú no puedes negociar con la vida de una gente que está secuestrada en contra de todo orden legal en cualquier parte del mundo. Pero bueno, así son.
Benjamín Netanyahu, que no ha tenido una actuación exenta de crítica, porque si algo se está haciendo en Israel hoy y si algo se está haciendo en grupos políticos de todas las tendencias en Israel, es debatir sobre la idoneidad de Benjamín Netanyahu como primer ministro, luego de todos los errores que se cometieron, empezando por haberse dejado meter el gol los mejores servicios de inteligencia del mundo y de seguridad del mundo, supuestamente, de no detener un ataque como ese a tiempo, o no preverlo por lo menos. En vista de una situación como esa, por supuesto que cualquier cosa que se haga para rescatar a estos rehenes termina siendo algo que el mundo debería felicitar. El ejército israelí rescata a 2 rehenes de su cautiverio en la Franja de Gaza, lo que supone un éxito pequeño pero simbólicamente significativo en su intento de traer a casa a más de 100 cautivos que se cree que siguen en manos del grupo militante Hamas. Antes de los ataques en la madrugada de este lunes, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró que controlar la ciudad de Rafah es vital. מחייב את השליטה הביטחונית ואת האחריות הביטחונית העליונה שלנו. אני אומר על כל השטח מערבית מהירדן, כולל רצועת עזה, אין תחליף לזה בעתיד הנראה לעין, ואנחנו אומרים את זה גם לקהילה הבינלאומית, גם לנשיא ארצות הברית, גם לכל המנהיגים, אין תחליף לזה. Lo que ha dicho Netanyahu, porque tenía subtítulos y no traducción simultánea, es que hay que la única forma de llegar a una retirada o a una situación pacífica en la zona es la entrega completa de los rehenes y, por supuesto, el cese de las acciones de Hamas en el territorio de Gaza y en el territorio otorgado a la autoridad palestina, ¿no? Y que se lo han dicho de forma tajante a la comunidad internacional. El domingo, la Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden había comunicado a Netanyahu que Israel no debería llevar a cabo una operación militar contra Hamas en Rafah sin un plan creíble y ejecutable para proteger a los civiles. Al menos 7 personas murieron en los ataques israelíes este lunes. Hamas ya había advertido que la operación israelí en Rafah pondría en peligro la liberación de los demás rehenes. La ciudad fronteriza es densamente poblada y también la principal ruta de suministro de ayuda humanitaria. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Que es algo que llama la atención. Los medios de comunicación, muchos de ellos financiados con dinero público, como es el caso de Euronews, por eso fue que dejamos la marca, tienen la costumbre de hablar de víctimas civiles solamente cuando son palestinas. Pero cuando se trata de decir que del lado israelí también las víctimas son civiles y que merecen ser rescatadas, siempre se les olvida. Qué raro, ¿no? Siempre se les olvida. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. O sea, se habla de víctimas civiles y todas las víctimas civiles son palestinos y no hay víctimas civiles israelíes. No hubo gente asesinada en su propio hogar en presencia de sus hijos. No hubo mujeres y hombres arrastrados, violadas, arrastrados por las calles, masacrados, asesinados. No lo hubo. Eso no son víctimas civiles. No merece la pena mencionarlos. En todo caso hubo un rescate. Y ese rescate, por supuesto, debe llenarnos de alegría a todos. Todo ocurrió entre Laguna y alrededor de las 2 de la mañana. El ejército israelí rescató a estos 2 rehenes, todo bajo una lluvia de bombardeos, de ataques aéreos, de fuego de tanques y también de fuego de barcos de la Fuerza Naval israelí, que según fuentes sanitarias de Gaza se cobraron la vida de al menos 67 palestinos. El ejército informó que fue una operación conjunta con los servicios de inteligencia y la policía y que rescataron a Fernando Marman, de 60 años, y Luis Are, de 70, que según el ejército israelí estaban en el segundo piso de un edificio en el área de Yabura, en el centro de Rafah, y que los soldados que entraron allí mataron a los 3 captores. Según el yerno de Are, los 2 rehenes estaban durmiendo cuando entraron esta unidad especial a rescatarlos, y al mismo tiempo que esto se producía comenzaron esos intensos bombardeos en la Franja de Gaza. Tanto Marman como Are
se encuentran en buen estado de salud, bajo tratamiento médico, pero en estado de salud general es bueno y se han reencontrado con sus familias. La otra cara de esto es el sufrimiento de los civiles de Gaza, porque estos bombardeos ocurrieron muy cerca de los campamentos de tiendas improvisadas de refugiados que se encuentran allí en Rafah. Según reportes locales, se destruyeron al menos 2 mezquitas y varias viviendas, varios edificios residenciales. Una fuente nos explicaba que fue una noche de terror, para muchos la peor desde que se encuentran desplazados por la fuerza allí en Rafah, y también muchos temieron que este fuera el inicio de esa anunciada invasión terrestre que impulsa el gobierno israelí, más allá de las críticas a nivel internacional. Fíjate tú lo interesante de este reportaje, que lo estoy poniendo a propósito. Se supone que la noticia debería ser el rotundo éxito del ejército israelí en rescatar a 2 rehenes que estaban desde el 7 de octubre en manos de un grupo terrorista. Sin embargo, ese que debería ser el titular para este reportero y para este reportaje, en realidad esa no es la noticia. La noticia es que qué bolas, qué horror. Los israelíes mataron a 67 y dicen 67 palestinos, pero no dicen si eran terroristas, no dicen si eran del ejército de Hamas, no dicen si eran unos bárbaros secuestradores. Porque para ellos no es noticia que se haya rescatado, que hayan estado, para empezar, la noticia es que desde el 7 de octubre hay gente secuestrada. Desde el 7 de octubre hay gente secuestrada. Y se pregunta uno, ¿cómo es eso que tenían a 2 secuestrados en una zona habitada y esos habitantes no hacían nada? O sea, tú vives en un vecindario, ¿verdad? Vamos a meter de cabeza a esto. Dice, oye, porque Israel se metió en un vecindario a sacar unos secuestrados. ¿Y qué hacían esos secuestrados allí? ¿Cómo es eso que tú eres una persona decente, una persona respetuosa de Dios? Porque ellos son temerosos de Dios, ¿verdad? Porque son una gente que reza 5 veces al día y todo aquello, ¿verdad? Y se saben el Corán de memoria y toda esa cosa, ¿verdad? ¿Y cómo es eso que tú, siendo temeroso de Dios y respetuoso de las leyes de Dios, etcétera, etcétera, vives en un sitio y sabes que tienen a 2 inocentes secuestrados y vives ahí muy tranquilo? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Entonces tú vives tranquilo en una zona, ¿verdad? Donde supuestamente Hamas es un grupo político. Ellos no son un grupo terrorista, ¿verdad? Tú vives tranquilo en una zona sabiendo que hay una gente secuestrada en la casa de al lado. Y tú te vas a quejar cuando lanzan un ataque donde terminan pasándote cosas por estar donde no debías. Chico, pero qué sorpresa. Entonces, para este reportero, Federico Barberena, la noticia para él es que Israel, para rescatar a 2 personas que estaban secuestradas por un grupo terrorista islámico desde el 7 de octubre, hubo 67 palestinos. Bueno, que murieron 67 palestinos en las últimas 24 horas. O sea, para él la noticia es esa. Para él la noticia son las bajas, los terroristas que cayeron en el operativo de Israel para rescatar a sus ciudadanos. Bueno. No, pero no vayan a creer, ellos no son antisemitas, ellos son antisionistas. Ese es el disfraz de hoy. Fede, respecto a este tema, ¿cómo recibe la política israelí la liberación de estos 2 rehenes? Todo el arco político israelí ha celebrado esta operación que dicen trae algo de esperanza. Es apenas el segundo rescate exitoso en 4 meses, el segundo rescate exitoso de rehenes, después de que también las fuerzas israelíes lograran recuperar a Ori Megidish, una soldado que era rehén en octubre pasado. Recordemos, también hubo otro intento de rescate en diciembre que culminó con el fallecimiento de uno del rehén al que pretendían rescatar. También los soldados israelíes en otra ocasión mataron a 3 rehenes por error cuando habían logrado escapar de sus captores, y se estima que 31 de los 134 cautivos en Gaza están muertos. Por eso este rescate ha envalentonado al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que reivindicó su estrategia de presión militar para conseguir más liberación de rehenes, y también le da aire a ese cuestionado plan de invadir Rafah, que ha despertado reparos tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea
Europea y también recientemente en Australia y la Organización Mundial de la Salud, entre varias organizaciones de asistencia. El gobierno argentino también agradeció el rescate de estos dos rehenes que tienen nacionalidad argentina e israelí, mientras que por su lado Hamás calificó los bombardeos de masacre y consideró que es una continuación de la guerra genocida de Israel, mientras que el Ministerio de Exteriores palestino condenó lo ocurrido y lo calificó de masacres masivas. Es decir, fíjense, ¿no? Si ven bien el reportaje con criterio crítico, se darán cuenta cómo lo que le preocupa a los que hacen este reportaje es lo que le pasa a los palestinos. Y le dedicaron imágenes de los liberados a un reportaje de 3 minutos y medio, de 3 minutos con 37 segundos. Le dedicaron 43 segundos a mostrar las imágenes de los rehenes liberados. O sea, una cosa que para Dios mío. O sea, disfrazados de periodistas están ellos. Disfrazados de periodistas. Bueno. Hay gente que parece que prefiere ser lo que son y se sienten felices con lo que son. Bueno, habría que decirles que les vaya bien. Que les vaya bien. Queremos mucho más. Bueno, hay más noticias y así va el mundo, y creo que es necesario hacer una revisión de lo que son los principales titulares que en los medios en español actualmente copan la noticia. Bueno, la desaparición forzosa de Rocío San Miguel, una activista por los derechos humanos cuando le conviene y analista de asuntos militares cuando le conviene y electoralista porque ha llamado a participar en todas las elecciones que el régimen ha organizado, ha sido forzosamente desaparecida. Y esto copa los titulares de los medios de comunicación en español cuando hablan de Hispanoamérica. A ella le dicen experta militar, le dicen abogada, le dicen defensora de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero el caso es que la señora ha estado muy tranquila haciendo campaña a favor del sistema chavista y participando en todas las comparsas que el régimen chavista ha convocado. Si no recuerdo mal, esta señora inclusive participó en las famosas elecciones de la constituyente aquella que después se disolvió. Y entonces el régimen chavista, en su afán de seguir creando mártires que alimenten la maquinaria del sistema, ha puesto a girar otra vez el torniquete de entrada y salida. ¿Qué hacen? Bueno, tienen a esta señora que es una electoralista que juega a favor del sistema, ¿verdad? Que la tienen ahí diciendo cosas y posicionándola como una supuesta experta. Ahora van, la meten presa. Salen estas organizaciones chavistas, postchavistas, como Provea, que esa gente chavista, comunistas de su más tierna edad, a pedir la libertad, todo aquello, Rocío San Miguel. Y, por supuesto, la convertirán en mártir. Y luego de eso, la oposición falsaria saldrá con cualquiera de sus vertientes a montar a esta señora de candidata a cualquier cosa. La señora aceptará la candidatura, el régimen dejará que la elijan y luego de unos meses de suspenso la liberarán y la convertirán en otra líder opositora. Eso ya lo vimos. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Esa novela ya yo me la sé. O sea, ¿hasta cuándo la voy a ver? En todo caso, sí, que la liberen. Que la liberen. Hay un malestar horrible en España por el asesinato de unos guardias civiles que se encontraban combatiendo el narcotráfico en el estrecho de Gibraltar con unas organizaciones de narcotraficantes que al parecer están mejor dotadas, mejor armadas que la Guardia Civil que se supone debe combatirlos. Las críticas han caído sobre el ministro Grande Marlaska, que en sus tiempos de juez fue un hombre muy respetado. Ese respeto se evaporó por completo en la gestión que ha tenido como ministro del Interior. Y por supuesto que las críticas están sobre todo dirigidas a el desmontaje de la gran mayoría
de los operativos y de las políticas de resguardo que en la zona se tenía para la Guardia Civil para evitar que cosas como esta ocurran. Ahí está la Guardia Civil enterrando a sus miembros, a miembros de su cuerpo y por supuesto con varios policías todavía en grado estable, en estado grave de salud, hospitalizados. Siendo las cosas de esta manera, evidentemente habrá que decir que todavía queda mucho que criticarle al gobierno de Pedro Sánchez, porque cada vez que surge una situación, el gobierno de Pedro Sánchez se encarga de crear más problemas para que las críticas en su contra terminen dirigiéndose hacia el electorado que fue capaz de volver a votar por esta gente o hacia el sistema electoral que permitió que esta gente llegara al poder otra vez. De lo que estamos hablando, bueno, la liberación de los rehenes en Gaza eran de origen argentino o nacidos en Argentina. Recuérdense que Argentina es el país de Hispanoamérica con mayor población de origen o población hebrea. Y debe decirse además que en Israel, un país que tiene una población de aproximadamente 8 millones de habitantes, cerca del 10% de la población de Israel es de origen argentino. Esto, por supuesto, tiene una implicación para ambos países. No por nada ha sido una de las primeras visitas que ha hecho Javier Milei, presidente de Argentina, quien estuvo recientemente en ese país haciendo una gira donde, por cierto, anunció que durante su gobierno la embajada de Argentina mudará su sede de Tel Aviv a Jerusalén en un hecho sin precedentes en este caso. Bueno, hay otra vez el tema de las protestas de los granjeros en los titulares, pero en este caso la protesta en Polonia está más vinculada a las políticas de la Unión Europea con respecto a las exportaciones de Ucrania, que comparte frontera con Polonia, que a las protestas contra las medidas medioambientales que se han implantado en la zona y que han sido la causante de las protestas de españoles, portugueses, franceses, alemanes, griegos, etc. En este caso, lo que reclaman los granjeros polacos es que los productos provenientes de Ucrania sobre todo los cereales, están invadiendo el mercado polaco y están convirtiéndose en una competencia desleal, porque a raíz de la guerra de Ucrania, la Unión Europea establece unas políticas de subsidios y de liberación de aranceles que le permite a los productos de Ucrania competir en situación ventajosa contra los productos polacos. Y eso, por supuesto, los granjeros polacos dicen, bueno, ya basta. ¿Cómo va esto? ¿Cómo vamos a hacer con esto? En el caso de Finlandia, han elegido a un conservador, un miembro del bando conservador como presidente. Se trata de Alexander Stubb. Alexander Stubb es miembro del Partido Popular Europeo, es miembro de un partido miembro de esa familia. Y por supuesto ha recibido la felicitación de buena parte de los miembros del espectro, de ese espectro político. Es necesario destacar que la victoria de Alexander Stubb en Finlandia se une al reflejo de la intención de voto en la mayoría de los países de Europa hoy en día, donde si se hicieran elecciones hoy en día en la mayoría de los países de Europa, la votación sería mayoritariamente en contra de la izquierda, puesto que lamentablemente para la izquierda y afortunadamente para la libertad ha quedado perfectamente claro de qué es capaz la izquierda cuando se trata de arrastrar a los ciudadanos a situaciones terribles. Este segmento, por supuesto, llegó a ustedes y así va el mundo gracias a la gente de Hispanidad, abogados y asesores. En España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver. Hispanidad, abogados y asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España. Hispanidad, abogados y asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones. Hispanidad, abogados y asesores te representa además en materia laboral, penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Queremos viajar más, queremos conocer más, queremos visitar más sitios exóticos que nos permitan no solamente divertirnos, sino aprender en el proceso. La gente de Hablemos de Escocia en castellano te permite conocer la bella tierra escocesa, todos sus secretos, toda su cultura,
tantas cosas que tiene Escocia, pero nos lo van a contar en nuestro idioma. Organizar tu viaje a Escocia es facilísimo. Te tienes que comunicar con la gente de Hablemos de Escocia en castellano, que ellos te van a organizar el viaje adaptado a lo que tú quieres, al tiempo que tienes, a lo que quieres conocer, a lo que te gustaría hacer y, por supuesto, a lo que te encantaría conocer, pero que te lo cuenten en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Y la otra meta que tenemos este año es leer más, porque la lectura hace que la gente deje de ser socialista. Si usted es de izquierda, usted se cura leyendo, amigos. Y leyendo, por supuesto, cosas de calidad como las que nos ha presentado en su nueva novela Carelis Bustos. La vida del mismo infierno es una interesantísima novela corta donde se plantean circunstancias que son verdaderamente... Bueno, es como montarse una montaña rusa. Así es que yo lo pongo. Tú te montas una montaña... La montaña rusa de Carelis Bustos es La vida del mismo infierno. Vamos a leer más. Y Carelis Bustos nos invita a hacerlo con su novela La vida es el mismo infierno, que está a la venta a nivel mundial en Amazon. Y si se trata de los Estados Unidos, tienes que estar perfectamente claro de que no puedes estar. No. Es imposible vivir en los Estados Unidos sin tener una póliza de seguros. Podrás tener la casa más bonita y podrás vivir en el mejor vecindario. Pero en Estados Unidos la mejor póliza de seguro fue la que compraste ayer. La segunda mejor la que compras hoy. Mañana demasiado tarde. Tu asesor Gustavo se encarga de eso. De buscar la mejor póliza. Y la mejor póliza es también esa que escoges por su cobertura combinada por su precio y no nada más la más barata. Tu asesor Gustavo se encarga de eso en todo el territorio de los Estados Unidos. Asegúrate bien con tu asesor Gustavo. Y estamos en los Estados Unidos también en temporada de impuestos. Si tú estás volviéndote loco por el tema de los impuestos, tienes que entender que la gente de AMBS Servicios es el antídoto a tu locura cuando se trata de impuestos, de planeación financiera, de finanzas personales, de finanzas familiares, de finanzas empresariales, de montar tu negocio y llevar todo en orden, de que tus impuestos estén siempre al día y de que no te vuelvan loco las fechas de entrega de todo lo que se refiere a tu declaración. Comunícate con la gente de AMBS Servicios. AMBS. Jorge Rojas y su equipo están allí para resolverte ese problema. Que no te vuelvan locos los impuestos en ninguna parte de los Estados Unidos. Bien, amigos, está perfectamente claro que lo que ha ocurrido en el caso de Israel con el tema de los rehenes y con todo lo relacionado a la liberación de estos rehenes, por supuesto que tiene a muchísima gente molesta. Y molesta a muchísima gente fundamentalmente porque, para empezar, no debió haber ocurrido esto nunca. Y esto es lo primero que hay que decir. Ha habido un error, sin duda alguna, de los organismos de inteligencia y de los organismos de seguridad de Israel, que no fueron capaces de prever que un ataque como este iba a ocurrir. Eso es una verdad inocultable y hacerse de la vista gorda frente a eso es ignorar la realidad. En segundo lugar, es completa y absolutamente discutible, motivo de debate en este momento, perentorio, el que tengamos 30 años prácticamente con el señor Benjamín Netanyahu en la política de Israel. Más allá de sus méritos, más allá de sus posiciones asertivas, más allá de su dilatada trayectoria, hay que entender que los relevos son importantes. Que tener tanto tiempo a una persona a la cabeza de un sistema político genera un agotamiento natural, y ese agotamiento natural genera desmoralización en las cabezas de las instituciones, y esa desmoralización termina generando inseguridad. Eso, por supuesto, en cualquier parte del mundo podría ser un problema, pero en un país como Israel, donde la seguridad es prácticamente el 80% de su presupuesto y el 80% de su acción pública, porque cualquier cosa que se haga en Israel es política exterior. Tú mueves una plaza y ofendes a alguien. En Israel siembras un árbol y ofendes a alguien. En Israel montas una empresa y ofendes. En Israel cambias una ley y se convierte eso en un suceso. En tal sentido que unas instituciones estén al mando de personas que se sienten mal dirigidas por una persona que no pretende darle paso a los demás, evidentemente genera una situación grave en cuanto a la seguridad institucional, en cuanto a la sanidad de las instituciones. Y no se trata de que el señor lo saquen de ahí y lo metan preso, no se trata de que el señor lo anule, no se trata de que el señor lo eliminen y lo aniquilen. Se trata de que simple y llanamente ningún sistema político sobrevive con la misma persona a la cabeza durante 30 años. Ni en Venezuela, ni en Israel, ni en el Medio Oriente, ni en Europa, ni en los Estados Unidos. Eso es mentira.
Entonces, ¿dónde está aquí el gran planteamiento? Bueno, el gran planteamiento está en la necesidad de una clase política casada con la necesidad de mantener a Israel unido en la lucha contra sus enemigos, pero también casado con la renovación política necesaria para que con nuevos métodos se pueda ganar además el posicionamiento en la opinión pública que permita sacudirse de encima estas campañas asquerosas que a izquierda y derecha extrema les encanta para descalificar a Israel porque su antisemitismo no les permite aceptar que exista un país como Israel que sea la única democracia del Medio Oriente. Eso es lo que no dicen ninguno de estos. Eso es lo que no dicen ninguno de estos. La única democracia genuina del Medio Oriente es Israel. ¿O es que acaso me pueden decir que jamás hace elecciones limpias? ¿O es que acaso me pueden decir que en Egipto hay una democracia? Que en Jordania hay una democracia. Que en Marruecos hay una democracia, que en Irán hay una democracia, que en Irak hay una democracia. ¿Dónde hay una democracia en esa región? No existen democracias. No existen democracias. Y eso es algo que ninguno de estos antisemitas son capaces de recordar. Son capaces de decir. Usted puede ver cómo hay israelíes opuestos a la política de Benjamín Netanyahu y cómo salen a la calle, cómo reclaman y cómo protestan. Puede ocurrir eso en alguna calle de Jordania, en alguna calle de Egipto, en alguna calle de los Emiratos Árabes, de Qatar, ¿o no? Puede haber una protesta ¿por qué puede haber palestinos y ciudadanos israelíes de origen árabe viviendo tranquilamente dentro del Estado israelí y no puede haber un judío viviendo en territorio palestino porque se le acusa de colono? Eso es otra de los grandes planteamientos que hay con respecto a todo esto. En el siguiente segmento vamos a hablar de algo bien interesante, que es lo que descubrió el ejército israelí en medio del rescate que hacen de los rehenes. Porque aquí se habla mucha tontería, se habla mucha fruslería, pero se pasa por encima de elementos que de forma tangible nos permiten confirmar que Hamás no es una organización política y que en Gaza no hay un grupo político en el poder, sino una organización de terroristas. ¿Qué descubrió el ejército israelí en su incursión en Gaza? De eso vamos a hablar en el siguiente segmento de Fuera de Orden, hoy lunes 12 de febrero del año 2024. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve, no te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, te lo repite,